Desde que comencé a trabajar en la mina, siempre había oído historias sobre una criatura que acechaba en las profundidades de la tierra. Los mineros le llamaban la bestia, y decían que era tan grande como un hombre de 2 metros, con piel escamosa y garras afiladas como cuchillos. Pero yo siempre había creído que eran solo historias, cuentos para asustar a los novatos, hasta que lo vi por primera vez. Estaba trabajando en una sección de la mina que se suponía estaba vacía, cuando escuché un grito que me hizo helar la sangre. Era un gruñido profundo y gutural, como si alguien o algo estuviera respirando justo detrás de mí. Me di la vuelta con rapidez, pero no vi nada allí, solo una oscuridad tan profunda que parecía devorarme. Intenté convencerme a mí mismo de que solo había sido mi imaginación, pero luego comencé a escuchar los sonidos de algo moviéndose en la oscuridad. Los pasos eran pesados y arrastrados y venían hacia mí. Apreté los dientes y agarré mi pico con fuerza, listo para defenderme. Entonces lo vi, una sombra enorme y negra, con ojos que brillaban en la oscuridad como carbones encendidos. La bestia se acercaba a mí lentamente, como si estuviera disfrutando de mi terror. Intenté correr, pero mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de gelatina. Tropecé y caí. La criatura se acercó aún más. Pude ver ahora sus dientes afilados y su piel escamosa. Me agarró con una garra y me levantó en el aire, mientras yo gritaba de terror. Estuve atrapado allí, en sus garras, durante lo que me pareció ser una eternidad. Podía sentir su aliento, caliente en mi cara, su olor fétido llenando mis fosas nasales. Pero luego, de repente, la criatura me soltó y se fue, desapareciendo en la oscuridad. Nunca volví a ver a la bestia de nuevo, pero cada vez que trabajo en la mina, escucho los sonidos de algo moviéndose en la oscuridad y siento su presencia acechando en cada esquina. Ahora sé que las historias eran ciertas y que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Desde ese día, nunca volví a trabajar solo en la mina. Siempre me aseguraba de tener a alguien conmigo y me aseguraba de tener una linterna y un pico a la mano en todo momento. Pero incluso con compañía, siempre podía sentir los ojos de la bestia sobre mí, acechándome en la oscuridad. Pasaron semanas y comencé a notar que algo estaba mal. Otros mineros comenzaron a desaparecer sin dejar rastro, y todos sabíamos quién era el responsable. La bestia estaba cazando a los mineros uno por uno, y nadie parecía saber cómo detenerla. Un día, mientras estaba trabajando en la mina, vi a la bestia de nuevo. Esta vez estaba en la sección donde estábamos trabajando todos. Me miró fijamente, con sus ojos brillantes, y comenzó a acercarse lentamente. Los otros mineros estaban horrorizados y nadie se atrevía a moverse. De repente, se escuchó un fuerte estruendo y todo tembló a nuestro alrededor. Una gran roca se deslizó y cayó, bloqueando el camino de la bestia y separándonos de ella. Los mineros y yo aprovechamos la oportunidad para escapar, corriendo por los túneles oscuros y angostos. Pero mientras corría, podía sentir la presencia de la bestia detrás de mí, persiguiéndome con cada paso. Los gritos de los otros mineros resonaban en la oscuridad, mientras la criatura se acercaba cada vez más. Finalmente, llegamos a la salida de la mina, y salimos corriendo hacia la luz del día. Pero incluso, fuera de la mina, podía sentir los ojos de la bestia sobre nosotros, acechando en las sombras y esperando su próxima oportunidad para atacar. Desde entonces,
Nunca volví a trabajar en esa mina y nunca voy a olvidar la presencia aterradora de la bestia. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, todavía puedo sentir sus ojos brillantes mirándome, recordándome que nunca estamos a salvo de los horrores que acechan en las profundidades de la tierra. Soy un minero que ha trabajado durante años en una mina ubicada al norte del país. Desde que comencé a trabajar allí, siempre había escuchado historias sobre el minero fantasma. Según cuentan, es un trabajador que murió en un accidente en la mina hace ya muchos años, y desde entonces se aparece en los turnos laborales para ayudar a los empleados. Al principio, yo no creía en esas historias, pero después de algunos años de trabajar en la mina, empecé a notar cosas extrañas. Cada vez que había un peligro o una situación difícil, siempre aparecía un trabajador desconocido para ayudarnos. Parecía conocer la mina mejor que cualquier otro trabajador, y siempre parecía estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Al principio, pensé que era solo un trabajador nuevo que había sido contratado recientemente. Pero cuando pregunté por él, nadie parecía saber de quién estaba hablando. Entonces, comencé a preguntar a los otros trabajadores sobre el minero fantasma, y muchos de ellos me contaron historias similares sobre cómo aparecía para ayudarlos en momentos críticos, pero nunca podían identificarlo. Cada vez que veíamos al minero fantasma, parecía estar usando un uniforme antiguo y desgastado que nadie había visto antes en la mina. También tenía un casco antiguo, ya que se parecía a los que se usaban hace décadas. A medida que pasaba el tiempo, empecé a sentirme cada vez más intrigado por el minero fantasma. Me preguntaba quién era y por qué seguía apareciendo en la mina después de todo este tiempo. Así que decidí investigar un poco más. Un día, cuando estábamos trabajando, vi al minero en un pasillo cercano. Me acerqué a él y traté de hablar con él, pero cuando me di la vuelta para preguntarle su nombre, desapareció en la nada. Sabía que tenía que investigar más a fondo si quería descubrir quién era este hombre. Comencé a preguntar a los mineros más antiguos sobre el pasado de la mina y descubrí que hace muchos años hubo un accidente en la mina donde fallecieron varios trabajadores, incluso un minero llamado Juan. Aparentemente, Juan era uno de los mejores mineros y siempre estaba dispuesto a ayudar a sus compañeros. Muchos de los mineros mayores que habían trabajado con él dijeron que siempre habían sentido una presencia extraña en la mina después de su muerte. Después de descubrir la historia de Juan, me di cuenta que el minero fantasma que había estado apareciendo en la mina durante años se trataba de él. Parecía que después de su muerte había decidido quedarse en la mina y ayudar a sus compañeros de trabajo. Desde entonces, cuando veo al minero fantasma, sé que es Juan y siento una extraña tranquilidad al saber que él todavía está aquí, cuidando de nosotros. Parece que Juan ha encontrado su hogar en la mina, y aunque su presencia puede ser desconcertante para algunos, para mí es reconfortante. Con el tiempo, comencé a notar que el minero fantasma no solo aparecía en momentos de peligro o dificultad, a veces lo veía simplemente caminando por la mina, observando a los trabajadores y pareciendo satisfecho con el trabajo que estábamos haciendo. En cierta forma, sentía que estaba inspeccionando la mina, asegurándose de que todo estuviera en orden. A pesar de su presencia reconfortante, había muchos trabajadores
que seguían asustados por el minero fantasma. Algunos se negaban a trabajar en la mina durante los turnos nocturnos, temiendo encontrarse con él en los oscuros pasillos de la mina. Otros simplemente evitaban hablar sobre él como si fuera un tabú. Pero para mí, el minero fantasma era más que solo una leyenda. Era parte real de la mina y de alguna manera se había convertido en un amigo invisible y protector. No podía explicar por qué Juan decidió quedarse en la mina después de su muerte, pero estaba agradecido de que lo hubiera hecho. Un día, mientras estaba trabajando en un túnel profundo, me encontré con una situación muy peligrosa. Un derrumbe había bloqueado el camino de regreso y no había forma de salir sin ayuda externa. Los otros mineros estaban preocupados y asustados, pero yo estaba tranquilo. Sabía que Juan estaba con nosotros y que nos ayudaría a encontrar una solución. Y así fue. En medio de la oscuridad, escuché un sonido familiar de pasos arrastrándose en el suelo, y de repente, el minero fantasma apareció frente a nosotros. Sin decir una sola palabra, comenzó a ayudarnos a mover las rocas y despejar el camino. Fue como si supiera exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Finalmente, después de algunas horas de trabajo duro, logramos abrir una salida y salir de la mina. Cuando salimos a la superficie, todos los mineros se preguntaban quién había sido el misterioso trabajador que nos había ayudado. Pero yo sabía la verdad. Sabía que había sido Juan, el minero fantasma que había estado ayudando a trabajadores durante años. Desde ese día, la presencia del minero fantasma se hizo aún más notoria en la mina. Los trabajadores comenzaron a aceptarlo como algo natural, incluso lo saludaban cuando lo veían pasar. Aunque nadie sabía con certeza quién era, todos sabían que era alguien que los estaba cuidando. En resumen, mi experiencia con Juan, el minero fantasma, había sido una historia única y aterradora, pero también reconfortante. Nunca supe realmente quién era, pero sabía que siempre estaría allí para ayudarnos cuando lo necesitáramos. Incluso, después de años, todavía se sentía su presencia en la mina. Y aunque ya no trabajo allí, a veces todavía sueño con él. En mis sueños, Juan todavía camina por los túneles de la mina, revisando que todo esté en orden y asegurándose de que los trabajadores estén seguros. A veces incluso sueño a él hablando conmigo, dándome consejos y palabras de aliento. Ahora, siempre que escucho historias sobre fantasmas en las minas, no puedo evitar pensar en Juan. Siempre tendré un lugar en mi corazón para él y su legado en la mina. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que en las minas se esconden secretos como los de esta historia? Si conoces una historia parecida o tienes alguna experiencia similar, envíala a nuestro correo y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video. Y si este relato te gustó, regálanos un like, déjanos tu opinión en la cajita de comentarios.